Empezamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto, soy estudiante de psicología de séptimo semestre y les estaré acompañando en esta fase diagnóstica de psicología del examen 2. Y bueno, pues para hablarles un poquito de mí, pues yo estoy en séptimo semestre, actualmente pues soy consejero de la facultad. Entonces pues vaya, a mí me llama mucho la atención que pude revisar el examen, que varios temas que están aquí, pues vaya, los he podido aplicar de cierta manera, ¿no? Y la verdad pues es algo que me pone muy contento. Pues ya hace igual, hace 3 años que presenté este examen y la verdad que pues, verlo tiempo después de haberlo presentado ya con otra perspectiva, pues creo que nos da una pauta muy importante, ¿no? Y pues espero poder comunicarles todo eso, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con este simulador del examen 2. Recordar que, bueno, el examen se compone de diferentes categorías, diferentes temas de psicología. Entonces, cuando pasemos con alguno que no hayamos visto, voy a tratar de darles esos antecedentes generales para que puedan entenderlos de la mejor manera, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, un niño de 4 años tiene una necesidad constante de tocar sus zonas erógenas y con ello comienza a identificar su cuerpo y experimentar diferentes sensaciones. Así describe que tocarse obtiene placer. Y bueno, la pregunta es, ¿a qué etapa del desarrollo psicosexual de Freud corresponde esta situación? Empecemos por el hecho que el tema que estamos viendo aquí son las etapas de desarrollo. En psicología, el estudio del desarrollo humano básicamente es cómo se va dando el ser humano en sus diferentes etapas de vida, ¿no? En una niñez, en una adolescencia, en una adultez media, adultez tardía, etc., cómo se va clasificando y qué cosas son propias de cada etapa, ¿no? Bueno, para esto hay diferentes autores y diferentes autores pues deciden poner énfasis en diferentes cosas. Hablamos con Freud, que pues su teoría es la teoría psicosexual, y por explicarles un poquito, la teoría psicosexual, ¿por qué Freud tiene esta fijación en eso, por así decirlo? Porque en su momento, cuando él empieza a desarrollar la psicología, de hecho recordemos que Freud era psiquiatra, hay una revolución sexual en su tiempo, entonces pues sí hay como que ese tema que era muy latente, todo, y es que desarrolla esta teoría, la teoría psicosexual, que les digo, por explorar un poquito más, esta habla de que en diferentes momentos de la vida tenemos zonas erógenas muy marcadas, es decir, que en esta zona del cuerpo hay una meta de desarrollo por lograr. En este caso, pues por desarrollarlos un poquito, sí, están todos aquí, pero hace falta una. Bueno, más bien hacen falta dos, ¿no? Iniciamos con la etapa oral, seguida de la anal, fálica, latencia y genital. Aquí es muy importante, la verdad, ahí sí como técnica de estudio, pues poder entender todas y cada una, ¿no? Porque pues ahora sí de que, pues aunque aquí nos esté preguntando por una en concreto, en la hora del examen nos va a preguntar otra, ¿no? Entonces, pues si nada más no sabíamos una pensando que solo eso nos iba a salir, pues no, es muy importante poder asociar cada una de estas, ¿no? Empezando lo que les comentaba, cada etapa, pues ya ven que tiene un nombre, habla de la fijación o la zona erógena que hay en ese momento, ¿no? Iniciamos con la etapa oral, que comprende el 0 a 1 año. Y en esta, pues vaya, ¿por qué es una fijación oral? Porque ¿qué hacen los niños de 0 a 1 año? Se meten toda la boca, etc. Este, o pues sí, se meten las manos, se meten juguetes, todo. O sea, todo pasa por la boca. Y ahí este tema, ¿no? La siguiente es la etapa anal, comprende de 1 a 3 años. Y pues por ejemplo, algo que es muy importante en esta zona es el control de esfínteres, pues naturalmente pues está en esa parte del cuerpo, ¿no? La fálica, pues fálico viene de falo, pene, y pues esto habla de pues ya el descubrimiento del cuerpo, ¿no? Esto por ejemplo se da de los 3 a 6 años. Un caso muy concreto a veces que vemos en la psicología en los niños es que en esta edad que está en el jardín de niños que empieza a tocar las zonas, que a veces pues sí hay el estigma y todo, y pues hay una razón detrás de esto, pero pues sí, o sea, es algo esperado que suceda, ¿no? Que el niño comienza a tocar su cuerpo, etc., e identificar ese placer, pero pues ahora sí mucho la labor, pues es que hay lugares y momentos para eso, ¿no? No en público, por ejemplo, ¿no? Pasamos con una latencia que habla más de un equilibrio, o sea, hay ese desplazamiento sexual de que ya no es solo esto, sino vamos a las reglas sociales, vamos al interés por pues el ocio que pueda tener, la socialización, la escuela, amistades, o sea, ahí como que se deja un poquito de lado eso. Y finalmente hay una etapa genital que abarca la pubertad en adelante, que hay todo este pleno desarrollo sexual, ¿no? Entonces, en este sentido, y con lo que estamos hablando, lo que les comenté, la respuesta sería fálica, o sea,
vamos a ver que esta es la situación, o sea, pues sí, por edad, o sea, de que el niño está constantemente, un niño de 4 años, tocando sus zonas erógenas, ¿no? Aquí muy importante como que identificar los años, poder tenerlo presente, la verdad es una pauta muy importante, pero más bien, pues, qué es lo que va pasando, ¿no? Y así, o sea, un enal, pues, no te habla de control de esfínteres, y una genital hablaríamos de una adolescencia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pasamos con la siguiente. Identifica el proceso psicológico superior. Para poder responder esto tenemos que tener presente que hay dos tipos de procesos psicológicos, los básicos y los superiores. Para aquí la distinción, la idea de lo que vamos a hacer es, procesos básicos son aquellos que podría generar cualquier especie, ¿no? Y un proceso superior es que se compone de la suma de ciertos procesos básicos que inclusive como seres humanos podemos hacer, ¿no? O sea, de hecho aquí hay un dato muy interesante en cuanto a neurociencias, pero también relacionado a esto. Y es que como seres humanos nosotros tenemos 86 mil millones de neuronas. Antiguamente se pensaba que teníamos 100 mil millones de neuronas, pero se encontró esa cantidad relativamente específica, o sea, varía de persona en persona. Pero lo que sucede es que para el tamaño de nuestro cerebro tenemos esa cantidad de neuronas. Hay animales que tienen una cantidad similar de neuronas, pero al tener un cerebro mucho más grande, pues ahora sí que, por así decirlo, la densidad de las neuronas no es la misma, ¿no? Entonces no pueden ejecutar procesos pues igual de complejos. Y en este caso, por ponerlo de alguna manera, la atención es un elemento que todos tenemos, o sea, es darle dirección a nuestra conducta hacia lo que estemos viendo. O sea, yo tengo atención de que estoy, por ejemplo, viendo X o Y cosas. Estoy viendo el aire, estoy viendo la pantalla, estoy viendo mi computadora, y así. La percepción es lo que percibimos de fuera, a través de nuestros sentidos, ¿no? O sea, gusto, tacto, vista, etc., ¿no? Lo que nosotros estamos percibiendo, estamos recibiendo esa información. Eso igual lo hacen los animales. ¿Cuál va a ser el distintivo aquí? El lenguaje. ¿Por qué? Porque pues implica una serie de procesos mucho más complejos. O sea, hablamos de, por supuesto, de atención, hablamos de memoria, hablamos de temas que hay de por medio. Que, bueno, curiosamente también necesitamos atención, necesitamos percepción. Percepción porque, bueno, lo que tú me estás diciendo, lo que yo les estoy diciendo, yo lo estoy percibiendo, lo estoy interpretando a través de la atención. Por ejemplo, estoy haciendo uso de esto también y te voy a dar una respuesta, ¿no? O sea, vemos cómo están involucrados diferentes. Entonces, en este caso sería el lenguaje. Muy bien, pasamos al tipo de pensamiento. Este es otro tema. Un adolescente pide permiso a sus padres para ir al cine y le condicionan el permiso a que cumpla con los quehaceres. Tiempo después quiere salir de fiesta con la condición que vuelve a ser la misma. Ahora él piensa que por obtener el permiso de sus padres siempre tendrá que colaborar con quehaceres del hogar. Selecciona el tipo de pensamiento que se relaciona con esta situación. Un segundo. Muy bien, aquí algo que es muy importante destacar es pues cómo está organizado este examen, ¿no? Aquí la verdad algo que nos da mucha pauta, por ejemplo, yo cuando presenté el examen constaba de 4 reactivos, o sea, tú tenías 4 opciones aquí y pues en este caso tenemos 3, entonces ahí sí cambia un poquito la manera en la que va a estar redactado el examen y las opciones que uno puede tener, ¿no? Entonces ahí pienso que es algo que se puede sacar mucho a su favor. Y bueno, de entrada, el pensamiento mágico pues no tiene mucho que ver. Si bien es un tipo de pensamiento que está presente en, en otros temas, particularmente en este, no lo va a estar, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo importante va a ser diferenciar el deductivo del inductivo. El inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo va por el contrario, de lo general a lo particular. Y es como tener esa diferencia muy clara, ¿no? De que, bueno, en este caso el adolescente está percibiendo eso de, bueno, si va a pasar esto de que hago el quehacer, voy a poder salir, ¿no? Y bueno, es como una vez me pasó y veo que vuelve a pasar y es una generalidad. O sea, de una situación particular lo estoy convirtiendo en algo general. ¿Qué sería al revés? Alguna ley, alguna norma que tengamos, o sea, ya escrita, palpable, de que, por ejemplo, decir que la piratería es algo que está penado, ¿no? O sea, yo conozco esta ley y todo, es una situación general y yo conozco a alguien que está haciendo algo de eso, ¿no?
Entonces me voy a dar cuenta que estoy yendo de lo general a lo particular, ¿no? Entonces como para ir teniendo esas cosas en mente, ¿no? De hecho eso se puede ver muy reflejado a veces en investigación, particularmente el pensamiento inductivo, ¿no? O sea, pasamos de algo individual y queremos buscar la manera que sea una ley general, ¿no? Pero pues tiene cierto proceso, etc. Muy bien, ahora empecemos con los objetivos de la psicología. Por ser muy claros, esto es algo como que muy elemental en la carrera que después del tiempo lo tienes incorporadísimo, pero es el tema de qué es lo que busca la psicología. 4 palabras muy sencillas: describir, explicar, predecir y, ¿cómo se dice? Intervenir, ¿no? O sea, estas 4 son la base de la psicología. ¿Por qué? Porque uno, pues estás describiendo qué va pasando, ¿no? O sea, muy, muy simple en tu lenguaje, todo. Explicar ya nos habla de un marco teórico, todo lo que vemos de las teorías, etc. Así de que, no, o sea, ¿por qué el niño se mete? O sea, ¿qué está pasando? Por ejemplo, por tomar el ejemplo de la teoría psicosexual de Freud. ¿Qué está pasando? Describimos, el niño se está metiendo las manos a la boca. Explicamos, teoría del desarrollo psicosexual, está en la fase oral, hay esta fijación y por ende pues va sucediendo esto, ¿no? Eh, Ah, predecimos, y bueno, ya con esa pauta del marco teórico nos puede dar a entender de que, bueno, después de pasar esta etapa, si lo logra, va a pasar a otra nueva etapa donde va a tener otra zona del cuerpo, otra tarea, ¿no? En este caso lo que le seguía era la fase anal del control de esfínteres. Sabemos que pasa el tema de la boca. ¿Qué es lo que va a pasar a predecir? Va a ir la siguiente etapa, que es la etapa, en este caso, anal del control de esfínteres, ¿no? Seguidamente intervenimos. Bueno, a lo mejor el niño se está tardando mucho en el tema del control de esfínteres. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a emplear una serie de estrategias, todo para generar ese cambio. Y en este caso el niño, pues logra lo que tiene que lograr, ¿no? Entonces, para describir de una manera muy sencilla, pues así es, por eso sí es algo muy importante tener en la mente, porque sí, son las bases de la psicología, ¿no? En ese sentido, podemos ver una serie de cosas. Aquí se me hace muy interesante hacerlo por escala porque la psicología, al ser tan amplia, sería muy difícil decirlo. Vamos a ver con todas las teorías que hay, de que diga, esta es la certeza, esto es el bill de así es esto, ¿no? O sea, la realidad es de que no. O sea, un autor te puede explicar algo de una manera, de otra, y pues sí, entonces decir que esta es la certeza absoluta es muy complicado. Modificar el comportamiento humano, sí, si se dan cuenta, entra en la categoría de intervenir. Sin embargo, hay otra que es muy interesante, que justamente tiene otra palabra clave: explicar el entorno de la vida social. Si bien explicar es parte de los objetivos de la psicología, aquí nos habla de algo muy concreto: la vida social. Si bien en psicología explicamos la vida social de las personas en la psicología social, lo que va a suceder aquí es que en este tipo de exámenes tienes que responder lo que te está pidiendo. O sea, aquí no nos está pidiendo el objetivo de la psicología social, nos está pidiendo el objetivo de la psicología como una rama general. Entonces, en este caso sería modificar el comportamiento, ¿no? Entonces, tenerlo muy presente, porque la verdad, ahí sí se los digo muy como análisis que yo puedo hacer, pero pues si bien en el examen está esta parte de comprensión lectora, la comprensión lectora se ve reflejada en todo el examen, porque si no entiendes lo que te están preguntando, no respondes a lo que te están preguntando, pues ahí un poco complicado, ¿no? Entonces, pues sería eso, o sea, tener muy presente este tipo de cosas. Y bueno, aquí empezamos un poquito con la parte de neuro. Mi recomendación para neuro es algo que a algunas personas se les puede complicar, incluso en la carrera, como que pues, ya habiendo pasado el examen, es como que no, es que neuro es muy pesado, hay que estudiar. Y sí, o sea, sí, sí es un poquito laborioso porque hay muchos elementos, muchas cosas. Y también algo que identifico mucho, no es lo mismo a veces estudiar otro tipo de cosas en psicología, porque lo puedes súper ejemplificar en tu vida, ¿no? O sea, cuando pensamos en, mismo ejemplo de Freud, teorías del desarrollo, piensas, no sé, mi primito esto hizo lo otro, y lo puedes ir asociando, ¿no? Pero cuando hablamos de partes del cuerpo es un poco más complicado, porque no es que pienses así, no, y es que mi neurona hizo esto y lo otro, es algo menos accesible para nosotros, ¿no? Pero bueno, y de hecho, con el tema que es muy ad hoc, yo cuando presenté para entrar a la licenciatura, yo estaba leyendo un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Y pues sí, o sea, pues habla mucho de esta parte neurocientífica y pues a nivel anatomía, cómo funciona. Y ayuda mucho porque es como te vas exponiendo esos temas de una manera natural, vas viendo para qué sirven, o sea, lo vas viendo de una manera que te guste todo.
pues es muchísimo más accesible, ¿no? Ahí sí como que yo lo que siento es como que tantas veces que, que tenía esos temas en mi cerebro, pues se me fue quedando, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, o sea, como que hacer los ejercicios como que, no sé, algún video que puedas ver, que te ponga la meta como, o sea, concretamente a mí el tema del sueño me gustaba mucho, por eso lo tenía tan presente, y pues, o sea, leo de eso y así. Entonces, como tener ese hábito, tal vez, no sé, un video que veas al día, hasta unos TikToks, puedes hacer una carpeta con información confiable, claro. Pero sí, o sea, como que ir viendo para qué sirve cada una de estas cosas, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirve cada una? Bueno, vamos a leer primero la pregunta. Selecciona la glándula del sistema endocrino que tiene la función de regular el ritmo sueño-vigilia y se encarga de segregar melatonina. Muy bien, para contextualizar también un poquito la pregunta, el sistema endocrino es el que impulsa las hormonas en el torrente sanguíneo, ¿no? O sea, vaya, sucede X y situación, tu cuerpo libera esas hormonas y hay un tipo de sensaciones que vas a tener, ¿no? Se te va a acelerar el corazón, te puede dar somnolencia, lo que sucede con tus pupilas, o sea, son como que esos biomarcadores de qué está pasando con nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien, la suprarrenal está relacionada con la adrenalina, está asociada con el cortisol. Estos son hormonas orientadas a la activación. Por ejemplo, estás en clases, pues estás somnoliento, ¿no? Y así a las 8 de la mañana y viene la maestra, van a aplicar un examen, como que tienes ese subidón, ¿no? Porque tu cuerpo no puede estar somnoliento por los estímulos que está teniendo. Entonces, pues se van a liberar hormonas que sean adecuadas para ese momento, ¿no? El hipotálamo va orientado a una parte mucho más interna de regular funciones vitales como la respiración, en sí, cierta parte del sueño. Pero aquí la parte clave es que nos dice regula el sueño, el ritmo de sueño vigilia y se encarga de segregar melatonina. En este caso va a ser la glándula pineal. Qué feo rayón acabo de hacer. Pero sí, justo. O sea, la melatonina es una hormona que se va secretando a lo largo del día. De hecho, ¿cómo funciona? Es que nosotros despertamos y no tenemos melatonina. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y cuando nos vamos a dormir, baja. Durante el sueño es que se elimina la melatonina. Y conforme va pasando el día, pues es de que se va aumentando, ¿no? Por así decirlo, es nuestro cansancio acumulado. Entonces, pues vaya, esa creo que sería la mejor manera de explicarlo, ¿no? Y se agrega en la glándula pineal y por ende aquí también va a estar presente el tema del sueño y vigilia, ¿no? Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. Un adolescente va por la calle con sus padres, quienes mientras caminan lo regañan de una queja escolar. Él escucha la sirena de una ambulancia que se acerca, pero decide responder los mensajes que le envía a la chica que le gusta. Selecciona el tipo de atención que se presenta en el adolescente. Bueno, la atención es un tema increíble, padrísimo, a mí me encanta. De hecho, hay un dicho que se maneja mucho ya en neurociencias con pues todo lo que está pasando, estamos viviendo en nuestra época, que es la atención como un recurso limitado. No tenemos atención infinita, no podemos estar ahora sí que si dormimos 8 horas, que es lo ideal, 16 horas solo trabajando, solo haciendo esto. No, o sea, ¿qué es lo que va pasando? Nuestra atención es la dirección a la que va a ir, pues ahora sí, pues vaya nuestra mente, ¿no? O sea, si hay X y estímulo, yo le presto atención. Por ejemplo, están escuchando esto, están escuchando mi voz, o sea, es un estímulo, ¿no? Y están por cierta cantidad de tiempo, pero pues sí o no, cuando estás una hora escuche, 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 pues te agotas, la atención va disminuyendo, no estás recepcionando la misma cantidad de información, por así decirlo, ¿no? Y la atención se puede clasificar en muchísimas formas. Por ponerles algún dato más, está la atención sostenida, que es cuánto tiempo puedes estar prestando un solo estímulo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va sucediendo? Eh, para responderlo de manera sencilla, auditivo y visual son los canales en los que vamos a tener nuestra atención. O sea, no tienen mucho que ver con este tipo de atención. La atención selectiva nos va a hablar de los múltiples estímulos que estamos teniendo. Imaginemos que ustedes están en su casa, está el aire prendido, está su perro, les está hablando su mamá, hay algo que les llama la atención del entorno, están sintiendo calor, lo que fuera, pero ustedes me están prestando atención a mí, me gustaría pensar que me están prestando atención a mí. Y bueno, dentro de todos los estímulos que hay, estoy seleccionando uno, ¿no? Entonces, pues en este caso sí, o sea, tal cual, lo están regañando, está escuchando una sirena, pero lo que decide poner su atención es en los mensajes de la chica que le gusta, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una atención selectiva, ¿no? Bueno,
Pasamos con la siguiente pregunta. Ay, canchadito. Muy bien, pasamos con la siguiente pregunta y esta parte es básicamente anatomía, ¿no? Como he revisado, partes del sistema nervioso. Y bueno, el componente vital ahora sí de todo esto va a ser la neurona, pues es eh, la célula más pequeña que vamos a tener. Y dices así, y justo es eso, una estructura básica. La estructura básica de una neurona comprende de 4 regiones, dentro de las cuales está espacio, cuya función principal es transportar información del cuerpo celular a los botones terminales. Aquí vamos a hacer un dibujito de la neurona para poder ejemplificar. Espero que me salga bien, porque sí vale mucho la pena. Más o menos algo así, ¿no? Pero bueno, una neurona se compone por 3 partes principales, como lo estamos viendo aquí. Básicamente, este sería el soma, este sería el axón y estas son las dendritas. Aquí es donde se recepciona la información. Este es el conducto por este pasa y este va a ser el soma, que es el núcleo donde se procesa la información. Aquí tal cual pues no hay mucho que explicar como tal, porque pues es como, pues es lo que es, o sea, es un poco complicado ahora sí que profundizar más. Pero sí, o sea, esta parte sería el axón, ¿no? Y hay una serie de elementos más, que de hecho pues son los botones sinápticos, por ejemplo, que también están aquí, en esta parte. El axón, de hecho, como que tiene la mielina, que es como que una manera de que pues pueda pasar la información, es como pues, un líquido, por así decirlo. Y pues es eso, ¿no? Ahí sí como que tenerlo muy presente. Así poder repasar esas cosas, porque miren, hasta eso, hasta en la carrera, sí son un poquito que les suele complicar a las personas que, bueno, tal cual psicología, que al menos en WADI está marcada como área social, no estamos tan familiares a veces con términos anatómicos, médicos, etc., que después sí es necesario, pero sí es como irse familiarizando poco a poco, ¿no? Pero aquí la verdad lo que es bueno pues es tener visualmente cómo es e identificar más o menos para qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué les puedo recomendar también? Hacer acrónimos, o sea, aquí por orden, por así decirlo, pues básicamente primero están las dendritas, luego el axón, luego el soma, entonces son dendritas, axón, soma, un DAS, ¿no? Por así decirlo. Y ya te lo sabes de memoria de izquierda a derecha, de que, bueno, iniciamos con las dendritas, luego es el axón y de último el soma, ¿no? Entonces sí, como que lo que les decía particularmente a veces con términos médicos para quienes no están muy acostumbrados, exponte el tema, así de que escucha podcasts, lee libros, artículos, ve TikTok si quieres, pero buscando buena información. Y digo, eso como que mientras más veces te lo repites, más se te va quedando. Ahora sí, concretamente con estos temas, porque si bien, aunque sí funcione con todos naturalmente, mientras más te expones, mejor se te queda. Yo creo que eso lo meritan un poco más, ¿no? Porque los demás, ahorita les explico mi técnica de estudio. Pero bueno, pasamos con la siguiente pregunta y otra de neurociencias. Selecciona la parte del sistema nervioso central que prolonga por la porción interna de la columna vertebral y se encarga de transmitir los impulsos nerviosos, así como conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Muy bien, cultura general de psicología. Pero bueno, básicamente hay sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Son estos dos que vamos a tener. Y bueno, el central se compone básicamente por el encéfalo, pues todo lo que compone el cerebro. Y la médula espinal, que es lo que conecta. Y de resto, pues son el periférico, pues hablamos de los nervios, ¿no? Entonces, aquí básicamente pues el cerebelo es parte del encéfalo, bulbo raquídeo también entra en cierto sentido en eso y tienen diferentes funciones, ¿no? Pero aquí concretamente la que está es la médula espinal, que está pues en nuestra columna vertebral justamente y en nuestra espalda y es donde pues se va dando todo, ¿no? O sea, conecta con el resto del cuerpo, ¿no?
aquí sí es como que tenerlo muy presente, pero sí, sería estudiar las diferentes partes, que no suele salir en el examen, un tálamo, hipotálamo, cerebelo, justo bulbo raquídeo, las glándulas, la médula espinal, o sea, tampoco atosigarnos ahora sí de que todas las subpartes, pero sí, muy importante saber más o menos para qué es cada una, ¿no? Muy bien, pasamos con la siguiente pregunta. Hormona cuyo déficit en el cuerpo humano provoca que reduzca la sensación de placer y bienestar. Relacionado con lo que ya habíamos visto del sistema endocrino, ahora vamos a ver, si recuerdan bien, voy a dejar un momentito, pero ¿dónde se produce la adrenalina? Efectivamente, en la glándula suprarrenal, ¿no? Es una relación a la activación, por lo tanto, no es una relación al placer y bienestar. La melatonina, como habrán recordado y vimos en la pregunta de la glándula pineal, está relacionada con el sueño. Y bueno, ahora sí por descarte serían las endorfinas. Pero sí, o sea, las endorfinas son las relacionadas con el placer y el bienestar, ¿no? O sea, esa sensación a veces positiva de que, no sé, o sea, ponen un ejemplo a veces muy gordo de estás viendo un atardecer o algo y como que sientes esa paz, todo, o sea, pues sientes bien, son las endorfinas. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. Estas son categorías de memoria, ¿no? Un alumno de primaria recientemente estudió las tablas de multiplicar y logró exponerlas a la maestra en el salón de clases. Elige el tipo de memoria que corresponde. De hecho, yo cuando revisé esta, porque pues presenté el examen antes de poder compartirlo con ustedes, yo había puesto memoria a largo plazo, pero aquí vamos con una de las bases que les he comentado del examen y es responde lo que te están preguntando, no respondes cosas que no te están preguntando. Ahora sí que el dicho de, ¿cómo se dice? No le busques cinco patas al gato que no tiene. Le estás poniendo la pata de más, le estás respondiendo de más a lo que nada más no. En este caso, eh, bueno, de entrada, una memoria sensorial no hay presencia de sensaciones, que digas de tacto tal vez, no, o rotundamente no. ¿Y qué vamos en esa categoría de memoria a largo y corto plazo? Aquí lo que va a suceder, pues sí, es que, bueno, la memoria a corto plazo sería porque aquí está la palabra clave, esto es muy importante, recientemente, es decir, este es el énfasis que nos están dando y ese es el criterio que vamos a utilizar. Y esto pasa mucho en el examen, de que la pregunta a veces como que te la dejan tan abierta, pero palabras claves así te dan la pauta de decir, bueno, se refería a corto plazo. ¿Por qué podríamos pensar que es a largo plazo? De bueno, ya las estudió, ya las dijo, ya lo tiene presente siempre, ¿no? O sea, es algo ya aprendido y forma parte de la memoria a largo plazo. Pero en ese momento, temporalmente, aún no forma parte de la memoria a largo plazo, porque pues podemos suponer de estudió las tablas, las dijo y ya, no necesariamente fue una memoria a largo plazo. ¿Cómo sí podríamos hablar de una memoria a largo plazo? Que por ejemplo nos diga, la maestra se lo preguntó un mes después, tiempo después, ¿no? O sea, esas palabras claves, pero en este caso, al tener la palabra recientemente, hablamos de una memoria a corto plazo, ¿no? Y es muy importante, eso es lo que les comento, así de, pues poder leer el examen, darse ese detenimiento, ahora sí que el tiempo que dan para resolver el examen es suficiente, así que tomarse muy bien este tiempo de pues, poder procesar, no leer cosas que no hay y viceversa, y pues tomarlo con esa tranquilidad, ¿no? Porque a veces son esos detalles que nos dan una respuesta correcta e incorrecta, ¿no? Muy bien, pasamos con este tema de las etapas de desarrollo. Y la verdad es un tema que a mí me emociona mucho. Y bueno, selecciona el estadio psicosocial, según la teoría de Erickson, en el cual se encuentra una persona de 30 años que empieza a querer establecer una relación para formar una familia. Bueno, si bien recuerdan, la teoría de Freud es psicosexual porque hay ese tema fuerte en la sexualidad, ¿no? Erickson también es otro psicoanalista de toda esta escuela, o sea, trabajaba en inconsciente, consciente, etc. Y bueno, ¿por qué psicosocial? Erickson tiene una historia pues muy interesante porque él vive en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues vaya, hay como que todo eso de, pues, producto de la guerra, tiene que viajar a diferentes partes y pues conoce diferentes lugares. Y algo que se da cuenta Erickson es como eso de que hay una serie de situaciones que viven las personas casi de manera invariable a lo largo de su vida, ¿no? ¿Y cómo nos lo pone? Con esa dicotomía, por ejemplo, de autonomía versus vergüenza o duda. Eso se llaman las crisis de desarrollo. Tú llegas a tal momento, se da a presentar tal situación y es como que dependiendo de cómo vayas reaccionando, pues es si caes en una u otra, ¿no?
Y bueno, vamos a desglosarlos un poquito. Aquí nos habla de una persona de 30 años que empieza a querer establecer relación para formar una familia. Son 8 estadios de los que nos habla Erickson, entonces es muy importante que puedan revisarlos, entenderlos cada uno. Pero bueno, aquí lo que les comento, a diferencia de con Neuro, de que esos pueden ser un poco más, eh, pues sí, o sea, tú puedes percibir las respuestas leyéndolos, es cierto punto, sí, ajá, preguntas, es un poco más intuitivo, pero sí. Autonomía y vergüenza nos habla una de las primeras etapas de desarrollo. ¿Por qué? Pues te doy un ejemplo muy gordo para esto, pero básicamente con los niños de cuando se pueden limpiar después de ir al baño, ¿no? O sea, pues la autonomía de poder hacerlos todo. O de otro lado, pues de no lograrlo, pues genera esa vergüenza y duda, ¿no? Por otro lado, generatividad y estancamiento. Nos habla de una adultez media aproximadamente. ¿Por qué? Porque en una etapa de desarrollo, generatividad y estancamiento nos habla de cuando pues, la persona se da cuenta de las cosas que puede hacer y pues si las hace o no. Entonces, pues sí, o sea, al ser un tema pues ya personal, es como uno de los temas pues vaya complicados de lidiar en la adultez, que es el adulto lo que se da cuenta, el adulto joven, por ejemplo, que empieza a ser adulto, deja atrás la adolescencia y la niñez, es las acciones que uno hace, a quien más le afectan pues es a uno mismo, ¿no? Entonces es como eso de pues ser conscientes de, bueno, si yo decido tener cierto tipo de conductas, todo para alcanzar las cosas que yo pretendo, pues tengo que ejecutar cierto tipo de cambios, ¿no? Por el contrario, si no los hago, se va a generar este estancamiento, ¿no? Y bueno, concretamente con el tema de pareja, vamos a ver este de intimidad versus aislamiento. Intimidad de pues, generar con una pues, pareja, en este caso, una intimidad, pues tener una pareja, hijos, compartir una serie de cosas. O aislamiento, o sea, de pues no tenerlo y ahora sí que pues así se daría esta crisis, ¿no? Y eso, o sea, la verdad es muy interesante porque pues Erickson trabaja mucho ese tema de cultura, o sea, culturalmente es importantísimo tener una pareja, ¿no? Pero pues es también muy interesante como pues es una visión de hace 100 años, cuando pues hoy podemos decir que hay personas que pueden sentirse completas sin tener una pareja, ¿no? Y bueno, pasamos con este tema de los temperamentos. La verdad es una teoría precursora de la psicología que se dio hace pues ya bastante tiempo. O sea, data de los filósofos clásicos. Y bueno, pues muy bien, este tema concretamente de los temperamentos nos habla mucho de teorías de personalidad. Pensemos en las teorías de personalidad, pues de entrada eso de qué es la personalidad. Hay una serie de rasgos de personalidad que son medianamente fijos en la persona. A eso se refiere, que permanecen a lo largo del tiempo, ¿no? Son como esas cosas que dicen, no, pues esto soy yo. Y pues sí hay ciertas cosas que van cambiando y todo, pero lo que soy yo, soy yo. O sea, no sé. Por ejemplo, hay una manera de estudiar la personalidad muy, muy padre, que es la escala Ocean. Ocean pues es un acrónimo y cada uno es un rasgo de la personalidad. Y como que pues tú en ese rasgo puedes estar dentro de un rango. Así de, pues ponerles un ejemplo. Está el tema del neuroticismo. Puede ser una persona muy neurótica, una persona poco neurótica. Y eso es un rasgo de personalidad. Eso es pues lo que eres, ¿no? Y que es algo relativamente invariable, ¿no? Y bueno, en ese sentido, esa teoría a mí se me hizo muy interesante, pero pues la desarrollan los antiguos griegos y básicamente lo que pensaban era como, en función a la cantidad de un fluido que hay en tu cuerpo, es como que el tipo de personalidad que vas a desarrollar, ¿no? Entonces como que luego también la enfermedad mental se explicaba como la excesiva presencia de algún fluido, ¿no? Por ejemplo, flemático venía de flemas, sanguíneo, si no estoy mal, de sangre, o sea, valga la redundancia. Melancólico, la verdad, desconozco y colérico, que es el otro,
si no estoy mal, hablaba de la bilis. Entonces, sí, o sea, como, pues sí, o sea, vaya, al día de hoy, pues ya sabemos que esas cosas, ¿no? Pero sí es un presente muy importante en el estudio de la personalidad, porque es como que decías, ah, bueno, tú persona que tienes cierto tipo de rasgos, eres una persona flemática, sanguínea, melancólica. Y que como solo son cuatro, pues siento que es muy práctico y vale la pena, pues, aprender cada una. Como que qué rasgos tiene, ¿no? Por ejemplo, una sanguínea tiene rasgos sociables, expresivos, entusiastas. Un colérico es alguien intenso, dominante, decidido. Flemático, tranquilo, paciente, estable. Y un melancólico, reflexivo, sensible, inseguro, ¿no? Y como que entendiendo esa noción, pues nos van dando una pauta para saber para dónde, ¿no? En este caso, alguien que quiere tener un negocio propio, pero nada más, ¿no? Por su inseguridad e incertidumbre, ¿no? O sea, entonces en este caso hablamos de alguien melancólico, ¿no? Entonces, lo que les comentaba a veces técnicas de estudio y que sí en Neuro es rotundamente para mí exponerse en información lo más que se pueda. Aquí también dedicarse a leer, ver su tiempo y todo, pero pues lo que les comentaba, que es un poquito más intuitivo. Pero a mí lo que me sirve mucho personalmente es contextualizarme, como para tener muy claro ese conocimiento de qué es lo que pasaba, o sea, leer un poquito más. O sea, lo que les acabo de contar de esta teoría viene de los griegos, porque pensaban que los fluidos, etc., o sea, es algo con lo que te clavas, ¿no? Es algo que pues, puede resultar llamativo. Entonces, hacer esos esfuerzos porque por lo que estamos estudiando sea llamativo, ¿no? O sea, no solo para el examen, yo creo que ahora sí que pues, pues ya están en la facultad, de verdad son técnicas muy apropiadas, ¿no? Muy bien. Pues pasamos con la pregunta número 13 y dice, identifica la situación en la vida cotidiana que ejemplifica una motivación extrínseca. Para contextualizar, motivación intrínseca, valores propios, viene desde hacia adentro, algo que yo, persona quiero. Motivación extrínseca, demandas, exigencias de personas externas, ¿no? Lo que quieren nuestros papás, lo que quieren nuestros maestros, lo que quieren nuestros amigos, lo que esperan de nosotros. Pero por otra parte, la intrínseca es, ¿qué espero de mí? ¿Qué es lo que quiero? No, pues sabes qué, precisamente con los rasgos de personalidad, a veces de, no sé, yo valoro la tranquilidad y que no sé qué, entonces mi dirección de lo que voy haciendo con mi vida, pues voy a ir orientado a tener una vida tranquila, no sé, o sea, pues tener una agenda desocupada, no estresarme tanto, no meterme en tantos problemas. Y pues sí, pero imaginemos una extrínseca que el valor precisamente de tus papás sea ser una persona muy movida, muy exigente, etc. Pues es una expectativa extrínseca, ¿no? Es una motivación extrínseca. Pero bueno, en este caso, obtener buenas notas y mostrar una buena conducta en la escuela para tener un juguete. Ojo aquí, un juguete, algo extrínseco, algo de fuera, algo que me van a dar, pues en este caso esa es la respuesta. Pero vamos a revisar los temas para tener un poco más claro. En este caso nos dice adquirir tutoriales y grabaciones en inglés para mejorar el vocabulario e incrementar calificaciones. Aquí nos habla algo que yo estoy queriendo. Yo quiero esto y pues sí habla desde un yo. Comenzar un plan de dieta y ejercicio con un reconocido programa de concursos para bajar de peso. Yo quiero bajar de peso, o sea, en ningún momento nos menciona algo desde fuera, ¿no? Y pues así. Entonces sería la A. Muy bien, temas relacionados con la emoción. Aquí vamos a leer el ejercicio, ¿no? Dice, un estudiante secundario es el siguiente en empezar a exponer un tema. En ese instante el maestro pronuncia su nombre, comienza a sentir mareos, a mirar a todos lados. Al caminar se detiene a respirar profundo para tranquilizarse, pero es evidente que se encuentra nervioso, así que abandona el salón de clase sin exponer. ¿Qué componente básico de la emoción se relaciona? Muy bien, vamos a desglosar cada uno para poder entenderlo. Cognición hace referencia a pensamientos. Aquí no nos habla de ningún pensamiento que esté teniendo la persona. Algún pensamiento relacionado con eso puede ser, no, es que voy a exponer mal, es que no estudié lo suficiente, no va a salir bien. Como que algo por allá, ¿no? Fisiología nos habla de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, la secreción de alguna sustancia, pues algo que sucede en nuestro organismo, no nos habla nada de esto, ¿no? Entonces en este caso sería expresión. ¿Por qué hablamos de expresión? Porque hablamos de, vaya, las conductas que estamos teniendo, de cómo se está expresando nuestra emoción. Recordemos que las emociones son ahora sí que reacciones a lo que nos va sucediendo como personas, ¿no? Y pues eso.
Muy bien, selecciona el postulado filosófico que contribuyó a que la psicología sea considerada una ciencia. En este caso, la verdad es una pregunta un poco complicada que sí requiere cierto bagaje, porque, pues sí, o sea, uno de los criterios que se utiliza en la psicología precisamente fue la clasificación. Entonces, pues aquí tenemos la respuesta que es, existen tres clases de alma. Antes, pues se estudia mucho la psicología como el tema del alma, ¿no? Entonces, por aquí va, ¿no? De que tres clases de alma, la vegetativa, la sensitiva y la racional. Un poquito como este tema a veces de los tipos de temperamento, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, que data de los griegos, entonces pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Y todo esto la verdad es que no nos dicen algo muy significativo relacionado a psicología, ¿no? Aquí de, mientras más sabiduría tiene el hombre, mayor es su capacidad para razonar sobre la elección ideal y relaciones que generen felicidad. Pues no nos habla mucho de eso y ajá, ese tema pues de Dios y que será eternamente fuego vivo, o sea, creo que de entrada de el que parezca algo como esto, de fuego vivo, ya como que te quedas de, bueno, ¿qué onda, no? Y pues así, entonces aquí el criterio pues es el carácter ahora sí clasificatorio que tiene la psicología, de pues clasificar todo lo que va sucediendo, ¿no? Muy bien, pasamos con la siguiente. Selecciona el caso que corresponde a un proceso psicológico básico. Ya vimos este tema anteriormente, entonces vamos a ver qué tal. Tomar una decisión. Proceso psicológico superior habla de pensamiento complejo, de evaluar opciones, o sea, rotundamente necesitamos muchas cosas para poder hacer eso. Necesitamos atención, necesitamos hasta cierto punto un lenguaje si lo estamos hablando con alguien, necesitamos percepción, percepción para ver la situación que nos está rodeando y analizar, ¿no? Redactar una carta, lo mismo, necesitamos lenguaje, necesitamos toda esa complejidad, ¿no? Saborear es algo muy sencillo que puede hacer cualquier animal. Listo, o sea, ya está. O sea, esa va a ser nuestra respuesta, ¿no? Saborear. Bueno, identifica qué se relaciona con un condicionamiento operante. Muy bien, esto es, pues vaya, en la carrera se ve en Introducción a la Psicología, de que ya vimos, bueno, sí, el psicoanálisis de Freud y Erickson, bueno, no ha aparecido el tema de humanismo, pero en este caso lo que vamos a ver es el tema del conductismo. El conductismo tiene dos referentes, tiene Skinner y tiene Watson. Watson es el primero. De hecho, si no estoy mal, Watson inicia siendo psicoanalista y como que por la crítica de que hay todo, pasa a ser conductista, ¿no? No, funcionalista. Es otra corriente de psicología, ¿no? Pero de hecho, justamente así le dicen a Watson, así de el último funcionalista y el primer conductista, ¿no? Y bueno, y Skinner, ¿no? Y bueno, Watson hace mucha referencia al condicionamiento clásico, lo mismo que con Pavlov. Y, y Skinner, por otro lado, es el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, por poner un ejemplo muy que creo que no van a olvidar y es muy clásico en la psicología, es el del pequeño Albert. Watson trabaja con el pequeño Albert, que era un niño, ajá, pues un bebé prácticamente. Y lo que llegó a hacer es como que para denotar este tema de los estímulos, del condicionamiento, etc., es que lo que le hizo al pobre pequeño Albert es que él le mostraba un ratón blanco. O sea, el niño por naturaleza pues lo quiere agarrar y lo que fuera. Y lo que hace Watson es a un tubo de metal, lo golpea con otro tubo de metal así muy fuerte, con tal de que pues el niño apenas intentara como que hacerlo con el ratón, pues vaya, sucede eso, ¿no? O sea, un estímulo neutro que pues no tiene nada, no te genera aparentemente nada, que es el ratón, tú le estás asociando algo negativo, algo pues malo, vaya. Entonces pues el pequeño Albert tuvo esa fobia, ahora sí, que a las cosas blancas y peludas. Entonces le pasaba luego de que ve un conejo blanco y se asusta mucho porque sabe que va a suceder el sonido, ¿no? Y entonces ese es un ejemplo del condicionamiento clásico. El operante ya nos pone dos elementos importantes, que son los premios y los castigos, o reforzadores y castigos, que básicamente uno busca eh, aumentar la conducta y otro busca disminuir la conducta, ¿no? Entonces, el condicionamiento operante pues nos va a hablar precisamente de esto, del premio y castigo. Y en este caso, un niño limpia su cuerpo, por sus padres le va a dar un premio. Recordemos este tema de ver las palabras claves. Cuando nosotros podemos ubicar las palabras claves de, pues ahora sí que de cada tema, nos da una pauta muy importante de que te das cuenta de que, bueno, las otras dos, nada que ver, ¿no? Porque nos habla justamente del condicionamiento clásico.
un adulto se despierta a mitad de la noche porque piensa que debe ir al baño. O sea, justamente, no hay un castigo, no hay algo que esté buscando reforzar, algo neutro como que sea de noche, pues te hace querer ir al baño, ¿no? Bueno, te hace pensar, ¿no? Una joven siente asco cuando ve una comida en particular. Lo mismo, una comida pues algo normal, nadie te está forzando y estás generando ante un estímulo neutro cierta reacción, ¿no? Pasamos con la siguiente, etapas de desarrollo. En este caso es la etapa cognitiva de Piaget. Piaget era un psicólogo muy enfocado en este tema del aprendizaje. Él pensaba que pues nosotros vamos aprendiendo de diferente manera a lo largo de nuestras etapas de vida. Entonces la verdad es de que es muy interesante porque eso, pues según la edad que tú tienes, es diferente manera en que vas aprendiendo. O sea, hay diferentes elementos, diferentes características. Y bueno, nos marca 4. Iniciamos con la sensomotriz, que pues sí, tal cual es como iniciamos, con el movimiento, tocando las cosas, o sea, cuando somos bebés, de los 0 a los 2 años. Pero operacional nos habla mucho esta parte de imaginación de los 2 a los 7 años, de hacer como que somos algo, jugar mucho con la imaginación. O sea, ya ustedes pensarán qué juegan cuando eran chiquitos, ¿no? O sea, no sé, a que son, no sé, pensaría policías y ladrones, que son dinosaurios. O sea, como que hacer este tipo de cosas juega mucho la imaginación, ¿no? De 2 a 7 años. Operaciones concretas, ya vamos viendo cosas, ahora sí que físicas, ¿no? O sea, nos habla de los 7 a los 11 años. Este ejercicio es muy bueno, pero piensen qué aprendían o de qué manera aprendían cuando estaban en esas etapas, ¿no? Operaciones concretas es mucho pues ya cosas físicas, el conteo, cantidades, cosas palpables, ¿no? Finalmente, operaciones formales ya es muy padre porque hablamos del pensamiento abstracto, ¿no? Que empezamos a aprender luego a partir de los 12 años, o sea, en secundaria, por ejemplo, álgebra, son cosas ahora sí que pues no estás viendo, pero pues suceden, ¿no? Entonces, en este caso, particularmente jugar con una manguera, juego imaginativo, estamos hablando de la etapa preoperacional. Entonces, sí, sería esa. Muy bien, pasamos con la siguiente. La siguiente nos habla de qué postulado corresponde a la teoría humanística. Misma técnica, la verdad, esta a mí me gusta mucho, pero ver identificando las palabras claves. El sujeto se basa en la experiencia de tomar decisiones que le ayuden a alcanzar sus metas, teniendo como objetivo su propio bienestar. Base de la psicología humanista, por ponerles un ejemplo, la pirámide de Maslow nos habla de las necesidades, de las metas, nos habla que el punto máximo es la autorrealización y está el bienestar. O sea, eso es como que ahora sí que el tema con la psicología humanista, buscar que la persona se sienta bien, se sienta plena, se sienta realizada, se sienta en un estado de bienestar. Siguiente, el ser humano se percibe como un organismo unificado en el cual es imposible dividir para realizar todas sus acciones. Pues no, o sea, la verdad es que no va mucho con lo de esta corriente. El significado de la conducta humana está determinado por el conjunto de sistemas que operan en su interior y que pueden ser estudiados por separado. Si se dan cuenta, estas tienen una línea muy de Gestalt, que sí habla mucho de en las partes de la persona, etc. La verdad, igual es una corriente muy padre que hay para que vayan revisando, ¿no? Muy bien, áreas de la psicología. Esos ejercicios a mí, eh, mi opinión personal, la verdad es que sí son puntos muy sencillitos porque casi siempre con qué te topas, o sea, a veces ni siquiera leer esto, revisar esto, así de que encuentras la uno y como todas las respuestas de la 1 son diferentes, pues ya está. Lo mismo con la 2. En la 3 pues sí se da de que hay dos B y una D. Entonces, pues por ende también podemos descartar de que la 3 no es la A. Y de hecho lo revisamos y efectivamente si no es no. Pero vamos a tomarnos tiempo de revisar cada una de las opciones para poder explicarles, ¿no? En este caso, diseñar un taller de alimentación saludable para pacientes en una clínica de diabetes. Pues, pues la verdad es que no es mucho competencia de la psicología, pues hacer un taller de alimentación, pues personas con diabetes, la verdad, no tenemos esa área, no va relacionado con nosotros, así que si una tiene 1A, la descartamos completamente, ¿no? O sea, ahí hice muy grande mi X. Pero bueno, B. Definir perfiles gerenciales con base en necesidades identificadas en una escuela. Ojo, aunque nos están hablando de una escuela, nos están hablando perfiles gerenciales. Eso nos habla de una parte laboral. Entonces, en este caso sería 3B.
Bueno, implementar en un hospital infantil un taller para madres de niños víctimas de abuso sexual. Clínica, temas como traumas se están abordando aquí, se busca generar cambios en la vida de las personas, es C. Por último, D, aplicar técnicas para mejorar la atención de grupos adolescentes en un bachillerato, es educativa. ¿Por qué? Porque justo las dos palabras claves, atención, bachillerato, nivel educativo, algo que se quiere trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, pues, a ver cuál sería la respuesta, sería 1D. Sería la respuesta C, sencillito. Y bueno, estamos en nuestra recta final. Es el área de especialización que el psicólogo se encarga de evaluar interacciones y los fenómenos como cohesión, violencia, sinergia en diferentes grupos y contextos mediante la integración de equipos de trabajo. Pero es clave, hay grupos, ¿no? Entonces pues ya hablamos de una psicología social. Aunque podamos ver ciertos elementos, o sea, la verdad es que la clínica es muy volátil de prestarse para varios. Lo que les comentaba, palabras claves, qué conceptos se están estudiando, interacción entre grupos, o sea, es psicología social, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles características corresponde al carácter objetivo de psicología como ciencia? Muy bien. Como recordamos, lo mismo, una de las partes de la psicología es explicar. Pasamos con la siguiente. Contribuye a conocer los aspectos más profundos del alma. El alma no se usa como término científico en psicología, ahí sí rotundamente, ¿no? Permite alcanzar la plenitud de sus capacidades a las personas, ¿no? Ahora sí que, pues si bien puede ser un resultado, como carácter científico, hablamos de explicar. Recuerden eso, describir, explicar, predecir, intervenir, ¿no? Entonces aquí hay esto que es muy importante, ¿no? Y en este caso, pues vaya, entonces la respuesta sería la 1, ¿no? Como lo hemos visto, es a lo que se estudia, o sea, lo que hablamos de los procesos mentales básicos, superiores, entrarían en esa parte. Muy bien. Un niño identifica que los nuevos edificios que han construido en su colonia para reconocer la ruta le permiten regresar después de la escuela. Elige el estilo de aprendizaje. Aquí es muy curioso porque el tema de los estilos de aprendizaje está cayendo relativamente en desuso. O sea, pasó de ser algo muy popular que luego a mí en la escuela, en la secundaria, llegaban con una hojita, te hacían un cuestionario y vi qué estilo de aprendizaje era. Pero bueno, aún así es algo que se tiene muy presente, el visual, el auditivo, kinestésico, que de hecho son esos, el lógico matemático nos habla más de un tipo de inteligencia, ¿no? Pero pues no sería, ¿no? Pero bueno, entonces, dado como lo estoy redactando, habla una parte visual de que nosotros estamos viendo, o sea, a través de, pues sí, o sea, vaya del sentido de la vista, estamos percibiendo la ruta, ¿no? Los edificios que hay, como pues para poder tenerlos en cuenta para regresar a la casa. Kinestésico sería algo muy palpable a través del movimiento, o sea, de que, no sé, vaya tocando cosas y a partir de eso vaya identificando que es el camino, ¿no? Y bueno, nuestra última pregunta, identifica el área de especialidad de la psicología que tiene como objetivo la evaluación, intervención y el tratamiento, así como sugerencia de pronóstico de autoridades. Es la psicología forense. Aunque estemos hablando en cierto sentido lo mismo, o sea, de que aquí la verdad sí deja un poquito para pensar, pero recordemos responder con lo que nos están preguntando, no ir rebuscando, porque si no, pues podemos toparnos con este tipo de dilemas, ¿no? En este caso, un psicólogo forense lo que trabaja, a veces trabajan como peritos, y los peritos en coordinación con las autoridades, pues que van dando diagnósticos, por ejemplo, y dan la pauta para, pues por ejemplo en los juicios, o sea, poder recabar información que se puede utilizar, ¿no? A veces como que varíe la pena de la persona, ¿no? Y bueno, sí, justamente por esa parte, intervención del tratamiento de pues, personas ahora sí que pueden ser privadas de su libertad en una situación de un juicio, pero sí, sería eso, ¿no? Y bueno, con eso finalizaríamos nuestro examen, o sea, la verdad es de que me gustaría pensar que como que dejé tips muy claros, sin embargo, pues vamos a retroalimentar un poquito para poder tenerlo en mente. Pero pues sí, o sea, irse empapando de estos temas, o sea, que todos los días puedan tenerlo en cierto sentido presente. A veces no es súper importante de en todos los días matarse estudiando, sino como que hacer ese esfuerzo de incorporarlo más en nuestra vida cotidiana. Porque déjenme decirles de que, pues si les interesa esta carrera, o sea, la verdad, algo que sucede mucho, pues es que te tienes que actualizar constantemente, ¿no?
Entonces, pues ir día a día con esto, llevarlo a tu vida cotidiana, pues algo que si les gusta esto es muy bonito y muy necesario ahora sí para nuestra práctica, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, la verdad, estar tranquilos al momento del examen, leer bien, como ya vimos, hay unas preguntas que como que a veces pueden ser un poco capciosas por la manera en la que se redacta, porque si te vas con la finta ahí de que quieres explicar de más, pues te va a salir mal, pero no, o sea, responder lo que te están preguntando, ¿no? Y bueno, pues sería todo. O sea, la verdad, un gusto para mí pues poder acompañarles en este proceso. Y nada, o sea, la verdad les deseo todo el éxito del mundo y que les vaya muy bien en su examen. Cualquier cosita, pues vaya, podrían contactar conmigo. Adiós, hasta luego.